Buenas noches a todas y todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. El tema es memoria, indignación y movilización a 32 años del sismo de 1985. En el orden que voy a mencionar a nuestros panelistas van a participar. Tenemos al maestro, periodista y antropólogo Virgilio Caballero. En segundo orden, en segundo lugar, está el compañero fotoperiodista, fotoreportero de la jornada, Jesús Villaseca. En tercer lugar va a estar Iván Salcido Macías. Y nuestro compañero aquí de Casalán, que es maestro en historiografía, Víctor Iván Gutiérrez. Y por último está el compañero Arturo Iglesias Mendoza. Como ven, todos son unos expertos en el tema que se va a abordar. Adelante, maestro Virgilio Caballero. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en esta ocasión. Es bien conocido que el sismo de 85 no solo significó una de las tragedias más terribles que ha vivido este país, esta ciudad, sino que también se volvió un parteaguas en la construcción de formas de organización no gubernamentales que a la postre tuvieron efectos muy importantes en los procesos de democratización y participación social. Las anécdotas de mujeres y hombres que se volcaron en ausencia de una reacción eficaz por parte de las autoridades forman parte ya de nuestro imaginario común. Así, para muchas de las mexicanas y los mexicanos, el 19 de septiembre de 85 es reconocido como el momento en el que surgió la llamada sociedad civil organizada. Dicha sociedad civil habría contribuido de manera decisiva a la democratización del país y paulatinamente a intentar ponerle fin al régimen autoritario del PRI. No obstante, me parece pertinente señalar que si bien lo ocurrido en 85 expresó una madurez inédita por parte de la sociedad mexicana, también es verdad que este despertar estuvo precedido por procesos de organización anteriores que ya anunciaban una transformación profunda en las relaciones sociales del país. Debido a su relevancia, me gustaría recordar brevemente dos de estos procesos. En primer lugar, me parece fundamental recordar la huelga de ferrocarrileros que tuvo lugar entre 58 y 59 y que culminó con la aprehensión de Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Demetrio estuvo 11 años y 11 meses en la cárcel por haber dirigido el sindicato democráticamente de ferrocarrileros de la República Mexicana. A pesar de iniciar como un conflicto estrictamente laboral, cuya demanda central era el aumento salarial, los sucesos de esa época terminaron por involucrar a otros sectores sociales, como los maestros, el estudiantado y los campesinos, quienes terminaron sumándose a una causa que no solo consideraban justa por sí misma, sino en la medida en que trascendía las coordenadas del conflicto laboral. En este sentido, el sujeto político de esa huelga no se limitaba al sector sindical, sino que abarcaba una pluralidad inédita de actores sociales, los cuales comenzaron a politizarse y participar activamente, enarbolando una serie de demandas de gran importancia que serían retomadas y completadas en el movimiento estudiantil del 68. Como respuesta a la huelga ferrocarrilera y sobre todo debido al temor de que el sentimiento de indignación se expandiera a otros sectores de la población, el régimen priista no solo echó en mano de sus instrumentos de represión, sino que afinó una estrategia de exclusión y cooptación que daría lugar a una larga tradición corporativista, el control del sindicalismo desde el poder.
Así, en el sexenio de López Mateos, el sector político comenzó a otorgarle una serie de privilegios a ciertos grupos sociales a cambio de mantener bajo control los conflictos y acallar las nacientes demandas en materia de democratización del país y pluralidad política. Un dato que resulta relevante para mostrar hasta qué punto la estrategia del régimen priista resultó efectiva al momento de despolitizar parcialmente al sector sindical es el hecho de que en el movimiento estudiantil de 68 su colaboración de los trabajadores fue muy escasa. Sin embargo, con todos los exitosos procesos de cooptación diseñados por el PRI, el estudiantado fue capaz de organizar un movimiento que cimbró buena parte de la sociedad mexicana. Aunque las propuestas del pliego petitorio se centraban en temas como la liberación de los presos políticos, la supresión del jefe y el subjefe de la Policía del Distrito Federal y el avance en la garantía de algunos derechos civiles, el impulso democrático generado por los jóvenes del 68 es innegable, tanto en sus formas de organización internas como en la expresión de un hallazgo y un hartazgo más o menos generalizado hacia el régimen autoritario priista, señalando como tal ese autoritarismo. Las protestas del 68 fueron una prueba irrefutable de que la sociedad mexicana estaba ansiosa por construir una forma de organización social y política donde la ciudadanía ejerciera un papel protagónico. La respuesta violenta y represiva del régimen priista no hizo sino retardar un proceso que era imposible de frenar, sea a través de organizaciones sociales, de partidos políticos de izquierda, de un sindicalismo independiente o de grupos de campesinos. En los siguientes años las expresiones que cuestionaban los cimientos del régimen, ya no solo antidemocrático, sino que paulatinamente había dejado atrás su compromiso social, no dejaron de crecer. Hacia 1985, la falta de legitimidad del régimen priista era palpable. La crisis financiera de los años 80 había llevado al gobierno de Miguel de la Madrid a dar un giro de 180 grados en la política económica que a la postre terminaría por supeditar el interés nacional a las necesidades de los mercados internacionales. La ausencia de procesos democráticos en el régimen político era insostenible, sobre todo porque desde los acontecimientos del 68 la sociedad había buscado expresar su descontento por diversas vías. En revistas, periódicos, programas de radio había comenzado a gestarse una opinión pública crítica que, aunque seguía enfrentando embates del poder autoritario, comenzaba a tener repercusión en distintos sectores de la sociedad. Fue en ese contexto, sumado a la pésima respuesta del gobierno federal y de las autoridades de la capital, que la ciudadanía respondió a los terribles acontecimientos del 19 de septiembre de 1985. Los testimonios de la época narran con claridad la falta de liderazgo de Miguel de la Madrid, su tardía respuesta para aceptar la ayuda humanitaria internacional, la ineficacia de las autoridades capitalinas para atender a los damnificados y, sobre todo, la terrible corrupción que permitió construir edificios con materiales de baja calidad. Sin embargo, también son parte de los relatos de esos días los campamentos creados por la propia ciudadanía, las brigadas de rescate ciudadanas, la solidaridad de transportistas, médicos, enfermeras, que se volcaron desinteresadamente a favor de los afectados. Esta mezcla de solidaridad ciudadana e ineficiencia gubernamental detonó la creación de múltiples organizaciones sociales que, a falta de respuesta de las autoridades, comenzaron a actuar de manera autogestiva. Así surgieron asociaciones civiles muy importantes para la capital, como la Coordinadora de Damnificados de Luchas Urbanas. La emergencia en esos mismos años de los pueblos indígenas como un sujeto político independiente con demandas particulares implicó formas de organización y de liberación propias y tuvo un impacto muy fuerte y mostró que ante la sordera de las autoridades la vía del autogobierno era una opción que debía ser considerada y practicada. Hoy, los
pueblos que resisten ante los megaproyectos en distintas partes del país, la Policía Comunitaria de Guerrero y las comunidades que se organizan para frenar las distintas formas de despojo en distintas regiones de México, son una prueba viviente de que este homenaje ha calado hondo, dando lugar a nuevas formas de politización y resistencia. Así, mientras la reivindicación de la sociedad civil comenzó a tener connotaciones que hacían referencia a una ciudadanía bien organizada por sí misma, autoorganizada, cada vez más politizada y participativa, por el otro lado dio lugar a un discurso de corte privatizador, economicista y en el fondo despolitizador, que es el que nos han impuesto desde hace más de 30 años. En esas circunstancias, me parece que uno de los retos que debemos pensar desde las distintas luchas para alcanzar una sociedad más democrática, con mayor igualdad, con justicia social y con respeto pleno a los derechos humanos, consiste en pensar la posibilidad de construir una alternativa en la que los instrumentos institucionales del gobierno sean pensados como herramientas al servicio de las causas democráticas, es decir, un país con un Estado democrático. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Virgilio Caballero y reconocemos le sobró hasta 5 minutos de tiempo, pero para las preguntas y respuestas estará ahí listo. Y desde luego dio una opción que el 85 mostró de los autogobiernos o las autonomías pueden ser una opción. Bueno, le damos la palabra al compañero fotoperiodista, por favor, adelante. Muchas gracias. También, igual que el compañero, mandarle un abrazo a Ángel Guerra, que se encuentra en Venezuela. Gracias por la invitación a Casa LAM. Bueno, yo quisiera iniciar con un pequeño video, dura 4 minutitos. Pues mi labor siempre ha sido documentar por medio de la imagen. ¿Lo corremos, por favor? A escasos metros de llegar al alto, al semáforo en la avenida Juárez y Banderas, al marcarme el rojo disminuí la velocidad. Cuando empecé a disminuir la velocidad empecé a sentir una fuerte sacudida. Sentí más fuerte esa sacudida. Era un Volkswagen modelo 73 y puse el freno de mano y el carro se seguía sacudiendo muy fuerte. Yo todavía no entendía en ese momento qué estaba pasando. En ese momento yo levanté mi vista hacia arriba, volteé a ver al Hotel Regis, que lo tenía yo del lado derecho. Prácticamente estaba parado en el segundo carril frente a la puerta del Hotel Regis. Cuando volteé a ver el Hotel Regis, estaba completamente cuarteado. Se alcanzaban a ver cómo penetraban los rayos solares de lado a lado del hotel. Y bueno, ahí fue cuando me cayó el 20, entendí que era lo que estaba pasando, que era un terremoto, que yo en mi vida había sentido algo así. Ahí invade una nube completamente de polvo. Ahí lo único, no se podía ver a 1 metro de distancia, pero ahí lo que escucho son gritos, muchos gritos, mucha gente gritando, gritos de terror. Y cuando disminuye otro poco más la nube de polvo, alcanzo a ver cómo la torre de Televisa, que estaba en la avenida Chapultepec y Banderas, una de las torres se viene abajo y cae sobre la avenida Banderas esa torre. Empieza a salir gente de la calle de Antípolo y me dicen, se cayó el Hotel Romano. Volteo y ya veo una plasta de escombros, tierra, mucha tierra todavía, y gente que venía saliendo de esa calle, ¿no? Una sensación de que querías gritar, querías ayudar, pasaba por tu mente pues toda la gente que había quedado atrapada en el Hotel Regis, pasaba por mi mente la gente del Hotel Romano, y la gente empezó de inmediato a retirar piedras, a retirar lo que podía retirar, pero eran toneladas y toneladas y toneladas.
empezar a retratar una tragedia de esta magnitud sin experiencia alguna. Pues fue muy impactante para mí, ¿no? Empezar a ver la cantidad de cuerpos que empezaron a sacar, ver los rescates. Era impresionante ver cuando una persona era rescatada viva de plastas y plastas de escombros, que uno pudiera imaginar imposible que ahí pueda haber alguien vivo. Aquí todos unidos iban, ayudaban a mover cascajo, a sacar un cuerpo, a rescatar a una persona, a llevar agua. La señora llevaba jarras de café, llevaban bolillos para la gente que estaba ahí trabajando, sacaban cobertores, apoyaban con lámparas, no había electricidad, se trabajaba 24 horas en el rescate para poder sacar el mayor número de gente con vida. Quizá antes de esa fecha no había tantas manifestaciones porque la gente era reprimida, y después del 85 la gente descubrió que por medio de la colectividad se tenía más fuerza para exigir los derechos. El primer error del gobierno federal, las palabras de Miguel de la Madrid en aquel entonces, dijo: nosotros nos las arreglamos solos, rechazando la ayuda internacional. Creo que la figura o la pareja presidencial se dedicó a tomarse la foto. Cuando el Estado Mayor Presidencial de Miguel de la Madrid era muy agresivo con los medios de comunicación, a los fotógrafos los agredía constantemente. Después del tercer día que Miguel de la Madrid salió a hacer sus recorridos, nos rogaban y nos suplicaban que nos acercáramos al presidente, que podíamos tomarlo a 1 metro de distancia si queríamos. Todo esto para mí no fue más que una farsa. Creo que finalmente el juicio popular por la ciudadanía y por el país entero fue condenado a no tener la capacidad, a no tener la sensibilidad, a no reaccionar en el momento que tuvo que haber reaccionado. A las 2 semanas ordenó que entrara la maquinaria pesada, los trascabos, a los edificios caídos, sin dejar ninguna esperanza a la familia de encontrar algún sobreviviente. Pero creo que lo que más me impresionaba era cuando los familiares lograban sacar el cuerpo sin vida de algún ser querido. Ver el muerto sí era duro, pero ver al familiar en una catarsis ahí y con estos gritos, creo que son las imágenes que más me marcaron. Estar viendo constantemente cuando alguien encontraba un ser querido muerto. Bueno, el Parque del Seguro Social se convirtió, yo creo que el CEMEFO, el anfiteatro más grande del mundo. Ahí llegaban 24 horas, llegaban cuerpos. Todos los cuerpos que eran rescatados eran depositados ahí sobre el pasto donde se jugaba béisbol. Y únicamente lo que se podía hacer era colocarles bolsas de hielo. Llegaban camiones y camiones con bolsas de hielo, pero también llegaban camiones y camiones con cuerpos todo el tiempo. Pero lo más fuerte era cuando la gente, después de esperar 2 horas para poder entrar y ver si podía reconocer algún familiar, tenía que recorrer entre todos los muertos, buscando uno por uno y tratando de identificar a su ser querido. El olor putrefacto era impresionante. La gente organizada sacó a esta ciudad adelante, no fue el gobierno. La gente, todos esos voluntarios que llevaban ahí
ayuda, que estaban horas y días. Creo que fue la gente que sacó adelante a la Ciudad de México y al país, porque el gobierno estuvo rebasado desde el primer momento. Bueno, yo solamente agregaría ahí algunos comentarios a este video. Este video se hizo hace 2 años para conmemorar los 30 años, ya estamos a unas horas de cumplir 32 años de los sismos del 85. Se hace este video y se hace un libro también conmemorativo con todas estas imágenes y mucho más de las que ustedes estaban viendo. De este libro hago la separación de unas imágenes que quisiera comentarles y que no podemos evitar el comentario de este nuevo sismo del 7 de septiembre. Esta imagen que políticamente pues vemos que se repite, ¿no? Se repiten las escenas después de 32 años. Ahora vimos a la pareja presidencial actual hacer exactamente lo mismo que hacía Miguel de la Madrid. Después de 2 días de la tragedia, que sale y a tomarse la foto, ¿no? Prácticamente, pues son escenas que ahora con este nuevo sismo del 7 y abusando de la tragedia, sacando raja política nuevamente, el PRI sale a tratar de levantar sus bonos, sus votos, ¿no? Está perdido prácticamente y el terremoto pues para ellos pues es una oportunidad de salir y pues aparecer en las cámaras, ¿no? Vimos a Gaviota incansable ahí trabajando en el campo Marte, ¿no? Con los víveres, pero es exactamente esta misma escena, 32 años después, exactamente la misma escena, es salir, aprovechar de una tragedia, sacar raja política y tratar de que los bonos políticos pues puedan aumentarles un poco, ¿no? Ya que está pues, prácticamente perdido. Ahí vemos personajes pues, que han tenido que ver con este país, con muchas de las tragedias económicas, el saqueo que hemos vivido durante tantos años. Y ahí vemos, ¿no? A Emilio Gamboa Patrón, ahora líder de los senadores y dirigiendo, sí, además forma parte de un grupo de pederastas, ¿no? En fin, creo que a lo que yo voy es que, pues, que no nos sorprenda. Desde aquí mandar un abrazo solidario a toda la gente que perdió a algún familiar, que perdió sus casas, pero que no se dejen sorprender, ¿no? Por esta clase política que nos está gobernando y que siempre pretende sacar raja política, ¿no? Parece un espectáculo, ¿no? Miren, vamos a entregar y la gente pobre, y las televisoras haciendo su parte, ¿no? Haciendo el show del drama y que vean que el presidente va y abraza a la gente y en fin, todo esto. Bueno, yo cerraría comentando un poco los comentarios de la dimensión del sismo, ¿no? Aquí hay gente especializada que va a hablar sobre ello, pero se habla de 700 kilómetros la distancia, que fue por lo que no afectó más a la Ciudad de México, por la distancia en la que se da el epicentro. En el 85 en verdad no se podíamos sostener de pie, o sea, ver cómo se empezaba a agrietar el piso, huir. A mí me agarró en la puerta del Hotel Regis, tenía enfrente sobre Valderas, tenía el edificio de Mexicana que también se empieza a abrir y parecía que se venía encima. El tiempo también fue muy importante, duró menos de 1 minuto y el del 85 duró casi 2 minutos, si no mal recuerdo 1 minuto 56 segundos, que fue una eternidad, fue oscilatorio, fue trepidatorio y bueno, fue impresionante. Se sintió muy fuerte, muy fuerte, pero no se puede comparar con el del 85, ¿verdad? Ver cómo se desplomaban los edificios enfrente de uno, las banquetas. Yo recuerdo Avenida Valderas, que tenía un camellón y tenía unos maceteros de concreto muy grandes,
Yo quise correr, ayudar a un marino que le cae esa foto que vemos aquí, la foto de la portada, que es mi primera foto que hago de ese día. Antes de que termine de temblar ya había tirado yo 12 fotografías de un rollo de formato medio. Cambié el rollo y seguía temblando, dura casi 2 minutos, es una eternidad esto. Y bueno, cuando veo que la combi casi queda atrapada, yo pretendo ayudar y la verdad es que no te podías sostener de pie, ¿no? Me abrazo de los maceteros y se empiezan a romper los maceteros de concreto y así literal se empiezan a abrir grietas de medio metro de ancho, 1 metro en el piso, ¿no? Donde uno estaba parado. Entonces había que buscar que no te fuera a tragar la tierra o que no se te fueran a venir los edificios. Sí, una ciudad bombardeada en realidad. Y bueno, esto es la tragedia política que la seguimos viviendo, pero a todo esto, y bueno, que políticamente Salinas de Gortari de inmediato saca ventaja, ¿no? Y lanza la campaña Solidaridad, una palabra que no se escuchaba antes del 85, que se hace muy popular por la gente, realmente, la gente que sale y entrega todo, lo poquito que tenía lo daba, en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en víveres, en compartir un colchón, en compartir tantas cosas. Salinas, bueno, pues saca ventaja de eso y lanza la campaña Solidaridad. Recordemos aquellas imágenes en Chalco, ¿no? El poblado de Solidaridad que mete la luz, y él es uno de los que más ventaja saca. Al término del sexenio de la Madrid viene otra oportunidad para ellos, que es el levantamiento del ZLN, y lanzan la campaña Vote por la Paz, ¿no? ¿Cómo iban a votar por un grupo de revoltosos no encapuchados? Entonces nuevamente el PRI vuelve a lanzar una campaña, ahora voten por la paz. Ya no era por la solidaridad, ahora era por la paz. Y bueno, pues yo cerraría diciendo, pues nuevamente la palabra solidaridad, la pareja presidencial, pues hace eco, saca ventaja política, y hay mucha gente que nos necesita a todos, ¿no? De alguna manera, de una o de otra, desde nuestras trincheras, pero ojalá podamos apoyar a la gente que está sufriendo en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Bueno, desde luego la Ciudad de México, después de los sismos del 85, verdaderamente creo que viene un terremoto de conciencia para la gente, nos cibra a todos, empezamos a reflexionar, a reaccionar. Tenemos aquí una persona que en verdad yo quisiera pedir un aplauso a Eugenia Martínez, una mujer que luchó, ha estado luchando desde los sismos y antes, pero que ha tenido que ver tanto con estos cambios tan importantes en el país, ¿no? Surge una lucha de izquierda que también Eugenia Martínez la encabeza. A mí me da mucho gusto que esté aquí y bueno, desde ahí creo que la Ciudad de México es otra. Nos tocó ver otra, a los jóvenes que no habían nacido les tocó ver una ciudad ya con derechos, que claro nos falta todavía y seguimos luchando por lograr más cosas, pero del 85 para acá en verdad se logró mucho. Esto yo quisiera también, como hace 2 años, hacer un homenaje a toda la población civil, a todos los voluntarios, que verdaderamente es la gente que sacó adelante esta ciudad y al país, ¿no? Los voluntarios sepultureros, por ejemplo, que se pasaban días haciendo fosas para sepultar a la gente, la fosa común, bueno, todos, ¿no? Gente que estuvo ahí ayudando a mover piedras, a llevar café, a llevar... En verdad creo que la ciudadanía fue la que sacó adelante a esta ciudad y pues para ellos un aplauso y un homenaje. Y pues sería todo de mi parte. Le damos las gracias a Jesús Villaseca y desde luego tomamos en cuenta que la gente organizada sacó al país adelante del sismo. Bueno, le damos la palabra a Iván Salcido Macías, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a Casa LAN, gracias a Víctor por la invitación. Y bueno, yo tengo 11 años estudiando el terremoto de México. Yo he platicado con muchos sobrevivientes, yo soy arquitecto, me gustó mucho el cambio que sufrió la ciudad, los edificios que cayeron, me di a la tarea de tomar las fotos
de los edificios como están ahorita. En el libro me gusta poner cómo eran antes del sismo, cómo eran después. Me meto en muchas cosas, pero tras 11 años de lo que me he dado más cuenta es de cómo afectó esto a las personas, a los habitantes de la ciudad. He platicado con muchísimos sobrevivientes, he platicado con periodistas, con gente famosa, con Plácido Domingo, con Jacobo Saludowski, que es el que hizo el prólogo de mi libro. Pero lo más increíble es la gente que quedó en el olvido, aquellas personas que perdieron todo, que perdieron la vida, que perdieron sus familiares, perdieron su casa. Y lo que les traigo hoy es lo que yo creo que es la historia más interesante de sobrevivencia que hay sobre el terremoto de México. Casualmente esa historia fue lo que me metió a mí en el 85 en este tema. Yo empecé a investigar ya muchos años después, yo tenía 14 años cuando ocurrió esto. Pero recuerdo una escena que pasaron en Televisa el domingo 22 de septiembre a las 11:30 de la noche, donde el camarógrafo de Televisa pone su cámara en un monitor de un grupo de rescate norteamericano. Era un grupo de personas que tenían una cámara experimental hecha para buscar gente en minas colapsadas. Entonces la trajeron para buscar gente. Entonces, bueno, hubo una escena ahí que fue lo que me metió en esto. Muchos años después me di a la tarea de buscar ese video. Dije, ¿por qué Televisa nunca pasa dicho video? Puesto que es muy impresionante y nunca lo utilizan, siempre pasan lo mismo. Bueno, pues fui a Televisa, les pedí que me lo enseñaran y no tenía ni idea de lo que les estaba hablando. Pero bueno, les voy a contar un poquito el antecedente de esto. Resulta que es una pareja, Óscar Flores Lomelí y Rebeca Orozco Barrientos, que viven en el primer piso del edificio Nuevo León en Tlatelolco. Fue el único edificio que se cayó en Tlatelolco. Era un edificio muy largo de 13 pisos, dividido en 3 módulos. 2 de esos módulos se golpean porque estaban inclinados. Sí, la componente del sismo les llega de tal forma que se golpean entre ellos y se caen. Los vecinos ya sabían que el edificio estaba en riesgo. Ya había habido un peritaje de parte de la empresa Video Urban, donde decía que esos edificios tenían que recibir mantenimiento los pilotes para poderlos enderezar, que no se tocaran. Bueno, en esas estaban cuando llega el terremoto. Se caen los edificios. Óscar y Rebeca vivían en el módulo 2, en el del medio, en el primer piso, en el departamento 114. Óscar está en la mañana, se levanta, se acostó tarde porque estaba con el casero, su esposa está dormida, y él empieza a sentir el sismo, empieza a sentir el bamboleo, va, despierta a Rebeca y le dice, oye, vámonos a la puerta, hay que salir porque está temblando. Empieza a agarrar fuerza el sismo, tanto así que la puerta se tuerce y ya no pueden salir. Ellos se quedan así en el pasillo junto a la cocina y en eso sienten que un tren viene desde arriba. Voltean y ven como una pared se empieza a partir totalmente, se abre lo suficiente para que puedan ver a los vecinos esconderse debajo de la mesa del comedor. En eso ellos sienten que el piso se mueve y sienten que va para abajo. Entonces Óscar abraza a Rebeca y los dos se van hacia abajo. En eso una columna se les viene encima. Óscar alcanza a cubrir a Rebeca, la columna lo golpea en el brazo y se van para abajo. Terminan en el sótano. Hay unos minutos, él me dice que perdieron el sentido algunos segundos. Dice, había un total silencio, no había dolor, no había nada. Puesto que Óscar, al recibir el golpe, la columna le destrozó el brazo. Dice, ya no tenía yo la mano, sentía yo que la mano estaba al lado, pero ya no me respondía, y yo nada más sentía hilitos nada más, ¿no? Entonces regresamos a la conciencia y oímos quejas de mucha gente que se está quejando, herida. Dice, hay mucha vida debajo de las ruinas de Nuevo León. Ellos se quedan ahí desde el jueves, en total oscuridad. Él se trata de mover, él tiene a Rebeca en los pies, se tratan de zafar, y él empieza a sentir dolor, empieza a darse cuenta que tiene problemas, ¿no? Bueno, están ahí,
sin agua ni nada. Al día siguiente, el viernes, llega la réplica de las 19:38 horas, empieza a moverse todo, y Oscar tenía una actitud de reproche contra Dios por la prueba en la que les estaba haciendo pasar. Dice, yo oía mucha gente que también estaba diciendo muchas cosas en contra de Dios. Viene la réplica, se reacomoda todo, ellos dicen, nos va a aplastar esto, y no, sobreviven. Pero todas esas voces que escucharon se apagaron, no volvieron a escuchar a nadie más. Permanecen allá adentro el sábado, el domingo, y bueno, ¿qué es lo que pasaba afuera? Ya estaban la gente, los rescatistas voluntarios que después fueron llamados topos, ya había llegado la ayuda internacional que empezó a hacer presencia el sábado, ya que el gobierno de Miguel de la Madrid se dio cuenta que no podía, y lo que tenía que hacer era acoplarse a lo que la sociedad había iniciado. Entonces empiezan a recibir ayuda internacional, se presentan en Tlatelolco, y empiezan a excavar, empiezan a hacer cosas y traen aparatos que en ese entonces nosotros no teníamos. Estábamos en una negación sísmica, no teníamos ni idea del riesgo sísmico al que estábamos enfrentándonos, estábamos en una bomba de tiempo sin saberlo. Entonces, se asume, el gobierno dice, ¿saben qué? Ya vamos a recoger, vamos a meter máquinas, vamos a empezar fumigando en Nuevo León. Entonces los vecinos y toda la gente de Nuevo León que estaba trabajando ahí se oponen. Les dicen, bueno, si quieren meter máquinas, primero asegúrense de que no haya vida debajo del Nuevo León. Si resulta que en otros edificios está saliendo gente con vida, aquí debe de haber vida, y más en un edificio tan grande. Entonces, el equipo norteamericano despliega en la noche, paran el tráfico en Reforma, ponen una serie de aparatos ultrasensibles en las ruinas, lo iluminan, y lo digo así tan específico porque eso está filmado, ¿no? Y entonces, a través del megáfono de una patrulla, uno de los miembros del equipo norteamericano le dice al policía qué decir, y empiezan a decir que a las ruinas, empiezan a hablar y dicen, por favor hagan ruido las personas que tengan vida, por favor que encuentren algo y hagan ruidito, estamos tratando de ubicar. Eso lo hacen varias veces y empiezan a detectar ruidos, varios ruidos dentro del Nuevo León. Hacen coordenadas donde vienen esos ruidos, y bueno, al terminar ese ejercicio empiezan a llevar los equipos de rescate, sobre todo el equipo suizo que también estaba ahí, empiezan a llevar a sus perros. Entonces un perro que se llamaba Rocco, del equipo suizo, un pastor alemán, ubica el punto donde están Rebeca y Oscar. Entonces este equipo se acerca, empiezan a entablar conversación con ellos, logran que un vecino traiga un equipo de sonido y alcanzan a meter micrófonos en los huecos, y se oye una leve voz, la de Oscar, que dice, estamos aquí, ayúdenos y todo esto. Entonces los norteamericanos, Harry Dobrowski y Jesse Kraft, que son los que inventan la cámara, es un tubo flexible con una luz, dicen, bueno, vamos a tratar de ubicarlos. Entonces meten ese tubo y lo meten por las ruinas para tratar de ubicarlos. Y bueno, vamos a correr, vamos a ver ese video. Por favor, si le podemos dar le digo, es un video inédito que Televisa estaba dado por perdido, no tenía ni idea de que estaba. Yo fui a buscarlo, me dieron permiso de buscar en sus archivos, vi unas 500 horas de video de todo lo que tiene la biblioteca de noticieros hasta que encontré este video. Y les digo que es lo más interesante porque también está el video cuando los sacan de las ruinas, cuando se los llevan a poco, cuando los entrevistan allá. Ya conocí a uno de los topos mexicanos que participó en ese rescate. Le vamos a dar, por favor, si le puede clicar en el 1, en Iván Salcido 1. Sí, sin audio. Y ahí le vamos a volver a picar en esas letras blancas y ya inicia. Entonces, bueno, entra la cámara, ¿sí? Entra el tubo, se empieza a deslizar por las ruinas, ahí lo vemos. Eso es el sótano del hotel del
el inicio de Nuevo León, en Tlatelolco. Este es el 11:30 de la noche del 22, domingo 22 de septiembre del 85. Ahí podemos ver una cara. ¿Sí? Ese es Óscar Flores Lomelí, que está manipulando. Podemos ver que en la frente tiene una herida provocada por una varilla. ¿Sí? Ahí vemos cómo levanta, ahí vemos su ojo. ¿Okay? Este video lo bautizamos como el video del ojo. Ahí tiene en la frente una varilla, está lleno de tierra. Esto, como les decía, yo lo estaba viendo en vivo cuando lo pasaron, no pude dormir una semana por esto. ¿Sí? Y él lleva ahí, recuerden que perdió el brazo, lleva ahí desde el jueves y ya están en domingo, no han comido, no han bebido. ¿Sí? Entonces él lo que hace es que está moviendo la cámara para que afuera, los norteamericanos y los suizos, puedan apreciar cómo está el espacio para planear el rescate. ¿Okay? Arriba a la izquierda podremos ver a Rebeca, su esposa. Lo que él está haciendo es que con un algodón tiene suero, ese algodón lo metieron junto a la cámara y él está dando de tomar para que se hidrate a Rebeca después de tantas horas ahí debajo. ¿Sí? Ahí le está dando suero. Rebeca no tuvo ninguna herida de consideración, nada más perdió la uña de un pie, pero psicológicamente quedó muy afectada, le costó mucho trabajo recuperarse. Entonces, bueno, hay un ejército de gente que está en esos momentos afuera esperando a que se inicie este rescate. Esto iba a ocurrir todavía muchas horas después. Entonces es increíble que en el Nuevo León tengo el dato de que murieron 1000 personas aproximadamente. Solo 50 salieron con vida. Aquí vemos 2, estamos viendo 2. Este video es único. Si sabemos que el video de Lourdes Guerrero, cuando está en hoy mismo, tiembla, que está en vivo, es el único video que existe en el momento del terremoto, pues les puedo decir que este es el segundo video más valioso que hay en todo lo del terremoto y era un video que estaba perdido. Hace un año, hace 2 años, una productora fue a Televisa a buscar un video porque iban a hacer una película. En Televisa les enseñan esto y ellos les dicen, oiga, por favor, nos pueden recomendar a alguien que conozca del tema, que vamos a hacer una película, y los mandan conmigo. Fue una película que salió el año pasado, que se llamó 7/19, la hora del temblor, fue con Demián Bichir y Héctor Bonilla, y está inspirado en parte en este caso. Ahí vemos el módulo 1 de Nuevo León, que quedó en pie y fue demolido con explosivos un mes después. Este es el video, pero digo, ya no me lo cargaron todo, porque logré que me donaran este video que acabamos de ver. Los derechos de ese video cuestan $8,000. Televisa logré que me lo diera, pero bueno, tengo que tener mucho cuidado con eso, porque si no van a saber quién fue el de la copia, ¿no? Que nadie lo tiene. Bueno, este caso, en 2015 me buscaron de National Geographic pensando que yo era sobreviviente. Les dije, no, yo investigo, conozco historias y todo. Y bueno, hay un programa que se llamó Relatos del Terremoto, que salió en Nat Geo, y una de las historias es la de Óscar, pero por más que les dije, compren el video y dediquen el programa entero, le dedicaron un pedacito nada más. Entonces ellos son muy buscados en cuanto al tema del terremoto. Si le podemos regresar un poquito al menú anterior, hay una pequeña escena y donde podemos oír la voz de Óscar. Si le regresamos y le ponemos, ahorita va a aparecer Iván 2. Sí. A ver si es que hace mucho que no veía este video. Miren, ese es el momento en que sacaron a Óscar del Nuevo León, lo están atendiendo en una carpa que estaba a 100 metros de la entrada del túnel donde los trajeron. Bueno, ya no pasó. Pero bueno, le preguntan a Óscar y él está sorprendentemente tranquilo. Le dicen, oye Óscar, ¿qué necesitas? Me dice, no, pues nada más tengo sed. Imagínense, no tiene brazo y él dice, bueno, yo tengo sed, está totalmente en shock.
pero sale muy lúcido. Después lo llevan a Joco y ahí es donde lo atienden. Aquí la cosa es que cuando sale Rebeca, sale media hora después, se quedan aislados en el hospital varios días y después viene el contacto cuando ella lo visita y ella está, ya le acaban de amputar una parte del brazo y ella se acerca con él y bueno, platican, pero pues no fue una historia, un final feliz porque poco tiempo después se separan, ¿no? Sí. Él que, no podemos criticar por qué fue, pero bueno, así fue la realidad. Él recuerda muy bien el momento donde entra Rebeca, lo ve y lo primero que hace ella es verle el brazo, que ya no tiene. Entonces Oscar lo único que le queda decir es, acostúmbrate porque es la primera de muchas miradas como esa que vamos a tener, ¿no? Y bueno, pues esta es la historia que yo les traigo, ya no me quiero extender más porque hay más panelistas. Y bueno, el libro que yo traigo, si a alguien le interesa, lo traigo aquí para que lo conozcan. Yo solo en este tipo de eventos donde vendo los libros, no los tengo en librería. El miércoles que viene les hago la invitación, presento un nuevo libro en el Museo de Arte Popular en el Centro Histórico, se llama La Pulga del 85, es la historia de Marcos Efrén Sariñana, que llevo 15 meses trabajando con él, y bueno, por fin voy a presentar ese libro, el prólogo es de Vicente Quirarte. Y bueno, va a estar La Pulga el miércoles, es el miércoles a las 7. Yo los invito y les agradezco su atención por esta ponencia. Gracias. Le damos las gracias a Iván Salcido y desde luego estas imágenes impactantes, desde luego. Y continúa el compañero Iván. Hola, buenas noches. ¿Se escucha hasta allá atrás? Sí. Ok. Bueno, pues iré en un paso muy veloz. Primero quiero agradecer, igual que el compañero Fusiero, a Ángel Guerra Cabrera, que tuvo la osadía de invitarme a venir a plantear algunas reflexiones en torno a los usos de la memoria del sismo de 1985. Y bueno, yo quisiera comenzar mi intervención haciendo partícipe de un sentimiento muy paradójico que creo que la mayoría de los que estamos aquí sentimos. Por una parte estoy muy congratulado por venir a conversar con todo este extraordinario público de Casa Lam, pero por otra parte no deja de resultar un tanto doloroso que justo cuando estábamos elaborando este foro no teníamos todavía esa certeza de que se iba a presentar de nueva cuenta otro sismo 32 años después y con una intensidad todavía aún mayor, en este caso de 8.2 grados de diferencia desde el 85 que fue de 8.1. Ahora bien, creo que a la mayoría de los que estamos aquí presentes nos corre una idea, nos plantea una pregunta en torno a qué es aquello que nos hace que cada año dediquemos un espacio para conmemorar y para recordar el sismo de 1985, más allá de que conforme pasan estos años, pareciera ser que se queda muy atrás. Lo que pasa aquí es que todo el recuerdo que se hace del sismo a partir de una conmemoración va condicionando el concepto o el sentido que nosotros le otorgamos precisamente a ese sismo, a ese fenómeno, y al mismo tiempo ese recuerdo va condicionando y determinando nuestra manera de entender nuestro presente y de igual manera de concebir el horizonte de expectativas que vamos trazando hacia el futuro. Entonces, yo quisiera rápidamente esbozar una serie de reflexiones en torno a la serie de conmemoraciones que han surgido en torno al sismo de 1985 y particularmente dedicarme al análisis de tres conmemoraciones. La conmemoración de 1995 a los 10 años del sismo, la conmemoración de los 20 años en el 2005 y la reciente conmemoración de los 30 años del
del sismo que hace apenas un par de años tuvimos la oportunidad de presenciar. ¿Cuáles son las características constitutivas de este tipo de conmemoraciones? Bueno, comenzando en la conmemoración de los 10 años del sismo de 1985, la particularidad que existió fue que los medios de comunicación, principalmente los medios electrónicos, los medios hegemónicos de comunicación, construyeron una narrativa en la que se insistía en que la reacción de la sociedad, que en ese momento comenzó a denominarse como la sociedad civil, ante la intrascendencia y ante la incapacidad del gobierno tanto local de Ramón Aguirre como de Miguel de Madrid para con las víctimas y los damnificados, se comenzó a construir una narrativa en la que se decía que para 1994-95 el país, concretamente el sismo del 85, había contribuido para que se descentralizara el sistema político mexicano y concretamente se descentralizara el partido hegemónico. Para 94-95 pareciera ser que se estaba cumpliendo. Basta con recordar que para esos años estaba muy claro el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estaba muy reciente los recién magnicidios tanto a José Francisco Ruiz Massieu como a Luis Donaldo Colosio, y también estaba muy fresco el recuerdo de el llamado error de diciembre. Entonces estas narrativas conmemorativas daban a entender que el sismo había contribuido precisamente a que para 1995 ese sistema político mexicano comenzara a descentralizarse, a precipitarse. Algo parecido ocurrió en la conmemoración del 2005, pero con ciertos matices. Por ejemplo, en el 2005 se insistió en que se estaba viviendo una especie ya de un proceso de consolidación de la transición a la democracia. Esta narrativa estaba muy presente porque hay que recordar que 5 años antes del 2005 Fox había ganado la presidencia y muchos de los comunicólogos y los politólogos planteaban que el presidente Fox tenía en ese entonces un llamado bono democrático. Y también había un clima de hasta cierto punto optimismo porque se tenía presente todavía el proceso de la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral, y también se tenía un optimismo porque había una especie de alternancia electoral en la mayoría de las gubernaturas de los estados. Zacatecas, Tlaxcala, la Ciudad de México eran gobernados por el PRD, el resto de los estados de la República eran gobernados por el PRI, por el PAN. Entonces se consolidaba esa narrativa. Parecía ser que en efecto el sismo, las víctimas que había provocado, las miles de muertes y damnificados, se decía, no había sido en vano. Había contribuido a que en la primera mitad de los años 2000 en efecto se estuviera transitando a una democracia imperfecta, decían ellos, que había que corregir, también lo remarcaban, pero que de alguna manera ahí estaba. Y bueno, esta tesis también se solidificaba porque hay que recordar que en el 2005 había salido fortalecido el entonces candidato de izquierda del proceso del desafuero, y había muchas expectativas que para el 2006 esa supuesta transición a la democracia siguiera fortaleciéndose. Ahora, lo más interesante aquí es la reciente conmemoración de los 30 años del sismo, que aquí voy a detener un poquito en mayor detalle. Hace apenas un par de años los medios de comunicación hegemónicos ya no insistieron tanto en resaltar la extraordinaria reacción tanto de la llamada sociedad civil como de los grupos damnificados que buscaban que se reshiciera de las afectaciones que había tenido a raíz del sismo, sino la narrativa obtuvo otra dirección y se comenzó a plantear que el sismo de 1985 había contribuido a la precipitación ya no del partido hegemónico, como se decía en el 95, como se decía en el 2005,
ni tampoco del sistema político mexicano, como también se decía en esas conmemoraciones, sino del régimen de la Revolución Mexicana. Ahora, aquí esto hay que analizarlo con demasiadas pinzas, porque si uno analiza con lupa, esos discursos, esas narrativas de los medios de comunicación hace apenas un par de años, dedicaron todos sus esfuerzos y sus energías en resaltar las evidentes y reales, que en efecto habían muchas, contradicciones de ese régimen, pero dejando intacto las contradicciones, que son muchísimo más, las del actual régimen neoliberal. Entonces se planteaba de tajo que todo ese régimen había sido malo y que la prueba fundamental de esto era que se habían precipitado esos edificios que pertenecían a las dependencias gubernamentales, como el Centro SCOP, como el Multifamiliar Juárez, como el Multifamiliar Tlatelolco y como otras dependencias que también se precipitaron, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que dicho sea de paso ya ni existe. Entonces, esa era la narrativa, ese era el clima, pero no deja de ser hasta cierto punto paradójico pensándolo en nuestro tiempo presente, porque ese régimen, sin que aquí se venga a hacer una apología, ni defensa, ni mucho menos de ello, porque entre otras cosas, como ya bien lo comentaron los compañeros, era representado por gente totalmente ajena y divorciada a las masas populares, pero de alguna manera el régimen concretamente, el sistema jurídico que emanaba de la Revolución Mexicana, entre una u otra razón, todavía estaba pues correspondido, esforzado en tratar de cumplir con las demandas de ciertos sectores populares. Entonces, en el 85 teníamos todavía las instituciones como la CONASUPO, existían una especie de todavía movilidad social en diversos sectores de la sociedad mexicana. Había una memoria que recordaba esos grandes crecimientos al 6, al 7% que se vivieron durante gran parte del siglo XX. Pero bueno, ese refuerzo que se estaba insistiendo en plantear de las contradicciones del régimen revolucionario se deben analizar respecto a los intereses que tienen esos medios económicos de comunicación, porque todas las baterías estuvieron destinadas a denostar ese régimen, a hacer a un lado a los actores como en efecto se tenían que realizar y, como se decía hace un momento, dejar intacto al régimen neoliberal actual. Ahora, ¿por qué es importante analizar estas tres maneras de recordar el sismo de 1985, el 95, 2005 y 2015? Es importante recordarlo porque el uso y la construcción de la memoria no es simplemente un ejercicio meramente de recuerdo. En el fondo, los usos de la memoria son batallas políticas y es importante concentrar toda nuestra energía en rescatar la verdadera y auténtica memoria del sismo de 1985 y evitar a toda costa que este uso de la memoria esté al servicio de los intereses del régimen actual. Entonces aquí aparece otra problemática que es muy interesante y que nosotros tenemos que pensarla, que es cómo vamos a recordar o cómo vamos a construir el recuerdo del actual sismo del 7 de septiembre del 2007 y también cómo vamos a seguir recordando el sismo de 1985 a la luz de este sismo que evidentemente y como hace 32 años está emergiendo, está ayudando a que emerja la serie de contradicciones que este régimen está emanando. En efecto, ayer como hoy, las parejas presidenciales en la búsqueda inexorable de su legitimidad están haciendo uso precisamente de esta gran tragedia. Entonces, en ese sentido, lo que aquí se plantearía es que hay una oportunidad, como quizá nunca en estos últimos 32 años, de que recordar el sismo de
1985, y que recordar el ahora sismo del 2007 sirva como herramienta política para comprender de mejor manera nuestro pasado, alejar las cosas negativas que ocurrieron en ese momento, ubicar las cosas positivas que se tuvieron en el anterior régimen y tratar de construir un nuevo horizonte de expectativas, un nuevo horizonte que tenga como la agenda de aquí al tiempo venidero la recuperación de la patria, la recuperación de los recursos naturales y la recuperación de la dignidad como país que no solo el actual ocupante de Los Pinos ha mandado al basurero de la historia, sino todos los gobernantes que desde 1982, incluido el efecto Piedra Madrid, ya estaban aplicando que era el programa neoliberal. Entonces, por ahora, como estamos muy involucrados en estos hechos, concretamente en el terremoto de 2017, no sabemos hasta ciencia cierta cómo va a ser el sentido de ese recuerdo. Solamente el paso del tiempo y la acción y la actuación política de nosotros le va a otorgar un mejor sentido y significado para construir un mejor futuro. Bueno, yo aquí lo dejo y muchas gracias. Sí, adelante. Muy bien, pues. Adelante. Muchas gracias. Gracias, desde luego, por la invitación. Gracias a todos también por estar aquí, por permanecer hasta esta última de las participaciones que sin duda tiene pues, un tono diferente. Yo quería abordar el tema pues, desde mi especialidad, que es la sismología. Pero no cabe la menor duda que con los relatos, con las imágenes, con los excelentes textos y disertaciones de mis compañeros panelistas, pues todo tendrá ese matiz. Pero bueno, desde el punto de vista sismológico, ¿qué fue el sismo del 85? Como mencionaba Víctor, cuando me invitaron a participar en esta mesa, no había ocurrido el sismo reciente de hace unos días, prácticamente hace una semana, y pues desde luego no aguanté la tentación de incluir algunas gráficas, algunos mapas del sismo reciente para tratar de contrastar lo que pasó en 1985, el 19 de septiembre, y lo que se acaba de vivir hace apenas una semana, un poquito más de una semana. Entonces, el sismo del 19 de septiembre de 1985 ocurrió, su epicentro estuvo localizado realmente en la costa del Pacífico, muy lejos de la Ciudad de México, a más de 400 kilómetros de la Ciudad de México. El epicentro estuvo localizado en el límite entre las costas de Michoacán y Guerrero, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, y más cerca aún de una población llamada Caleta de Campos. La distancia entonces, como les menciono, a la Ciudad de México pues no era poca, eran alrededor de 400 kilómetros. Algo que creo que es importante mencionar, y desde aquí lo hago, es que estamos acostumbrados a pensar en un temblor como un punto en la superficie de la Tierra o en profundidad, el epicentro o el hipocentro. El epicentro es el punto, la proyección en la superficie, el hipocentro es el punto en el interior de la Tierra. Pero en realidad un sismo, y más de este tamaño, lo que hace es romper una superficie de roca que es bastante amplia, no es un punto, sino es una superficie amplia. Ahora les mostraré algunas figuras de esto. Este mapa producido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos muestra, a ver si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver, seguro hasta atrás no, pero al menos los panelistas podrán ver el poquito que está aquí está, en esta estrellita está la localización del epicentro. Como les digo, el sismo en realidad se propagó a alguna distancia, no fue un solo punto, y este mapa muestra las intensidades a lo largo del país. Es notable
que aquí en la zona epicentral, donde hay colores cercanos al amarillo con intensidades alrededor de 7, 8 quizá, está distribuido muy cerca del epicentro, como es normal pensar, pero también en la Ciudad de México hay un salto ahí de las intensidades muy claro, ¿no? Aquí esta es una figura que enseñamos mucho, es una figura de Costoloy Pacheco del 99, está actualizada con sismos más recientes, y aquí ustedes pueden ver las superficies aproximadas que rompieron estos grandes temblores en la historia del siglo XX y los que van de este siglo. Falta el de la semana pasada. Pero aquí podemos ver entonces la superficie de ruptura. La superficie de ruptura del sismo de 1985. Esta es, como ustedes pueden ver, pues lejos de ser un punto, es una superficie amplia. Por cierto, aquí pueden ver la superficie también del sismo del día siguiente, de lo que se ha llamado la réplica del 85 también. Pero también pueden ver estos salchichas o elipsoides de formas caprichosas un poco, que son frecuentes a lo largo de la costa del Pacífico. Aquí está la superficie que rompió aproximada, desde luego, el sismo de 1932. El sismo de 1932 se estima que tuvo una magnitud de 8.2. Esta sería aproximadamente la misma magnitud del sismo de la semana pasada. El sismo de 1932 había sido el sismo más grande, fue de hecho el sismo más grande que se registró en el siglo XX y el más grande que se ha registrado en México con instrumentos. Se sospecha que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hubo un sismo que pudo haber alcanzado una magnitud de 8.4, inclusive 8.6, justamente en las costas de Oaxaca, hacia el istmo de Tehuantepec. Pero en la época instrumental, el sismo más grande que se había registrado hasta la semana pasada, era el sismo de 1932, aquí en la costa entre Colima y Jalisco. Este sismo es muy importante no solo por esta gran magnitud, sino porque una de sus réplicas causó un tsunami, que fue el tsunami también más importante del siglo XX. Este tsunami, que a lo mejor a ustedes no les suena mucho, pero en este lugar de la República Mexicana, pues sí tienen mucha conciencia de este tsunami. Este tsunami le llamaron el tsunami de Cuyutlán, o también la ola verde de Cuyutlán. Este tsunami causó también importantes daños en algunas poblaciones, afortunadamente en zonas poco pobladas, ¿no? En poblados de pescadores, pero sin duda causó daños. Entonces, en México pueden ocurrir tsunamis, sin duda. No solo pueden ocurrir tsunamis, han ocurrido tsunamis en el pasado, y en el pasado relativamente reciente, al menos en términos geológicos. Entonces regresamos al sismo del 85, que estuvo ubicado en esta región y que causó daños, por cierto, en la zona epicentral, digamos daños moderados. Nadie se acuerda realmente, excepto la gente de supongo, de los daños que causó en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el propio Ixtapa, en muchas zonas de la zona epicentral. Sin embargo, no cabe la menor duda que los principales daños ocurrieron a 400 kilómetros de distancia en la Ciudad de México. Y mi amigo Iván Salcido menciona este sismo como el terremoto de México, ¿no? Creo que lo hace en este sentido, que es el terremoto más importante de la historia de México, sin duda, porque es el sismo que más daños ha causado en la historia de México. Pero no podemos decir que es el terremoto de México en otro sentido. México ha tenido muchos terremotos desde que tiene habitantes y mucho antes, en épocas prehispánicas, y están, por cierto, muchos de ellos mencionados en códices y en registros históricos dentro de la época colonial. Y esto lo digo porque es importante conocer que vivimos en un país donde estos fenómenos ocurren de manera más o menos frecuente. En una regla de dedo muy
muy tosca, pues, pero que se puede poner, si uno pone los sismos históricos. Podemos más o menos decir que cada 30 años hay un sismo importante en el país. El problema de estas estimaciones es que puede ser un sismo cada 30 años con una incertidumbre de más o menos 50. Por eso decimos que los sismos no se pueden predecir. Desde el punto de vista científico no se pueden predecir. Cualquier, digamos, declaración aparentemente seria con respecto del pronóstico, de la predicción de un sismo, pues desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sismológico, no tiene fundamentos sólidos. Bueno, veamos qué sigue por acá, en la otra dirección. La pregunta es ¿por qué este sismo? Por cierto, otros sismos también, ahorita les cuento de algunos, causaron daños tan severos en la Ciudad de México. Hemos dicho que sería normal esperar que en la zona epicentral ocurrieran daños. Ya lo vimos en este sismo reciente, ¿no? ¿Dónde están los daños concentrados? Pues no cabe la menor duda que en la zona epicentral, cerca de Juchitán, Salina Cruz, Pijijiapa, La Arriaga, etc., ¿no? Aún en la ciudad de Oaxaca, que no es tan lejos, realmente los daños son muy moderados, ¿no? Yo creo que no hubo un solo colapso de edificio, que hay algunos daños en algunas construcciones. Entonces normalmente los daños se concentran en la zona epicentral. Sin embargo, el sismo del 85 causó un terrible desastre a 400 kilómetros de distancia. Y una de las razones más importantes de por qué pasó esto está tratada de resumir en esta gráfica que voy a tratarles de explicar. Aquí hay dos registros sismológicos. Estos son como los sismogramas que ustedes ven, ¿no? Aquí se registra el tiempo y la amplitud en el eje Y. Y ustedes pueden ver este registro que se obtuvo en una estación que está localizada en Ciudad Universitaria y una estación que está localizada todavía, por cierto, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí en Xola y el eje central. Esta es la amplitud del sismograma del sismo del 85 en la estación de Ciudad Universitaria. Y esta es la estación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por cierto, en aquella época supongo que es COP, ¿no? Sí, la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública. Parece que también el Estado ha evolucionado mucho, las secretarías, pero la corrupción sigue. Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo es que hay al menos una zona de la Ciudad de México donde las amplificaciones de las ondas sísmicas son muy importantes. Quizá 3 veces, ¿no? La amplitud de esto, de esta gráfica, podría ser 3 veces la amplitud de esta, o más quizá, más de 3 veces. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esta otra gráfica también es muy interesante. Esto también está a escala. Este es un registro, otra vez un sismograma, muy cerca de la zona epicentral, en Caleta de Campos. Algunos kilómetros, bueno, varios kilómetros lejos de la zona epicentral. Vean cómo aquí el registro prácticamente desaparece, ¿no? La amplitud, al menos a esta escala. Y en Ciudad Universitaria, yo lo veo aquí bien, a lo mejor hasta atrás no se ve, pero empieza a haber una señal de un poco mayor amplitud, y sin embargo otra vez en SCT la amplitud es comparable a la zona epicentral. Entonces, lo que está pasando es que hay algunas zonas de la ciudad que amplifican notablemente las ondas sísmicas al menos de algunos tipos de temblores. Y una de las explicaciones sin duda del gran desastre del sismo del 85 y de las grandes aceleraciones que se sentían, ¿no? De estos grandes efectos, tiene que ver con estas amplificaciones. Y resulta que estas amplificaciones, se observan notablemente en una zona bien definida, sobre todo donde está lo rojo, ¿no? Es donde se observan las más grandes amplificaciones, y luego va disminuyendo a las orillas de la ciudad, y en los márgenes de la ciudad
las amplificaciones son, bueno, de hecho aquí son la referencia, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, que son 5 veces mayores las amplitudes aquí que en la zona dura y 10 veces mayores en esta zona que en la zona dura. Y resulta que este mapa, que ustedes ven esta parte roja del mapa, de estos colores, pues corresponde muy bien, con salvedades, pero corresponde bastante bien, con lo que fue el lago de México, el lago del Valle de México. Resulta entonces que estas amplificaciones son debidas a que la ciudad, el centro de la ciudad, algunas colonias de la ciudad céntricas, la Roma por cierto, están localizadas sedimentos en arcillas. Abajo de nosotros hay una capa grande de arcillas de material muy fino que además está saturado en agua. Rápidamente, si uno escarba en esta zona de la ciudad, pues encuentra agua. Estas arcillas saturadas con agua pues son una de las principales causas de las amplitudes y también probablemente de las largas duraciones de los registros que se pueden observar. Otro de los factores importantes efectivamente fueron las largas duraciones del movimiento fuerte en algunas partes de la ciudad. Si ustedes hablan con alguien que sintió el sismo en el Ajusco quizá todavía no había mucha gente en el 85, pero en alguna parte dura, por ejemplo en la ciudad universitaria, pues les va a decir que la percepción de la duración del tiempo del movimiento fuerte fue mucho menor que lo que pudo haber sentido el notable fotógrafo aquí a mi lado, que estaba justamente en una de las zonas de mayor amplitud y también probablemente de duraciones del movimiento fuerte aumentadas. Bueno, me voy muy rápido aquí, que estoy seguro que ya me estoy comiendo el tiempo, pero ¿qué controla o qué gobierna la ocurrencia de estos sismos? Pues la tectónica, la subducción de la placa de Cocos, debajo de la placa de Norteamérica, la presencia de 5 placas tectónicas que están moviéndose entre sí y que estos movimientos de estas grandes masas de roca provocan estos temblores y los han provocado a lo largo de la historia. Quería entonces mencionarles nuevamente estos sismos históricos. Ven que son muchos, tomé algunos ejemplos de algunas fotografías. Yo creo que voy a traer algunas fotografías, seguramente sin permiso, disculpas, están tomadas de internet muchas de ellas, de algunos de los sismos importantes a lo largo de la historia. Estas son algunas fotografías del tsunami de Cuitlán de 1932. Les decía que desde el punto de vista científico es muy interesante y muy importante este sismo. Una por su magnitud muy grande, magnitud, no intensidad, magnitud muy grande, y la otra por el tsunami que provocó. Este es el famoso sismo del Ángel en 1957. Entonces el primer sismo que causó daños en la Ciudad de México fue el sismo del 85. No, hombre, claro que no. Tampoco fue del 57, ni del 11, ni el de... No, ha habido daños en esta ciudad por sismos históricamente. Insisto, desde luego, el sismo del 85 es un parteaguas, también desde el punto de vista científico, no acaba de cambiar otro de los interesantes, bueno, claro, el sismo del 85, aquí la foto, icónica. En Oaxaca, este es otro de los sismos más grandes que se habían registrado hasta ahora. Un sismo en 1931, por cierto, no muy lejos de donde ocurrió el sismo del 7 de septiembre. Este sismo tuvo una magnitud de 8.1 y, por cierto, el mecanismo focal, una parte, digamos, técnica, tiene las mismas características parecidas al sismo reciente. Este sismo es un sismo muy interesante también por la magnitud, pero también por el registro histórico, porque este sismo es uno probablemente de los mejores documentados en fotografía y en video, porque Eisenstein, el cineasta ruso, que estaba tratando de hacer una gran película de México en aquella época,
le tocó el sismo del 31 y tuvo la oportunidad de viajar con su cámara de cine y de fotográfica y registrar desde el aire, inclusive desde una avioneta, los daños del sismo del 31 y luego ya en tierra, especialmente en la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca sufrió muchísimo por el sismo de 1931 y el video se puede conseguir en internet, es un video libre de uso. Este es otro de los sismos importantes en Oaxaca, el sismo de 1965, también causó daños importantes. Bueno, solamente son algunos de los ejemplos. Este sismo del 23 de agosto de 1965. Por cierto, hace poco nos preguntaron si había algún mes del año que no hubiera tenido un sismo de los grandes reportados en los catálogos de los sismos grandes en el país. Me parece que no hay un solo mes que no haya tenido un sismo importante, ¿no? Entonces esta idea de que solo tiene en septiembre, pues realmente es una coincidencia, pero hasta hoy sabemos. Este sismo fue un sismo que ocurrió en la Mixteca, Coahuapan, de 7.8. Este sismo ocurrió en septiembre también, pero en 1999. Este sismo causó daños en la ciudad de Oaxaca también, y mucho en la zona epicentral, zona de Vega. Y por cierto, miren aquí. Sí. Entonces, se repite la imagen. Parece una tradición presidencial, ¿no? Este es el sismo del 2012. Fue uno de los sismos recientes que de manera más intensa se sintió en la Ciudad de México. En marzo, sí, marzo del 2012. A veces la memoria con respecto a los sismos es muy corta, como con las lluvias, ¿no? Siempre pensamos que este año llovió más que el anterior, ¿no? Y así, ¿no? Y que este año hace más frío que el anterior y más calor también, y que este año no tembló, o que el año pasado no tembló, y tenemos memoria corta, digamos, con esos fenómenos. Este sismo fue muy importante en la región y pues sí fue también fuerte en el sentido de la Ciudad de México. Ahora, este es, por cierto, tiene un pequeño video, pero no tenemos tiempo de verlo, pero es un video de un pequeño tsunami, realmente pequeño, digamos, para lo que hemos visto en las imágenes del sismo de Sumatra, por ejemplo, o de Japón, pero finalmente un tsunami que con su riesgo asociado debido al sismo del 30 de marzo del 2012, del 20 de marzo del 2012, perdón, en la costa de Oaxaca, muy cerca de Pinotepa Nacional, Punta Maldonado. Ahí ocurre un tsunami. Entonces, con respecto del sismo del 7 de septiembre de 2017, que estoy seguro que quisieran saber, este sismo ocurrió entonces efectivamente a una distancia mucho mayor de la Ciudad de México. Aquí está localizado, estuvo localizado en el Golfo de Tehuantepec. Los principales daños se dieron en esta región. También es la región, digamos, de la costa, también en Chiapas, pero esta parte de la costa pues es una región relativamente poblada, ¿no? O sea, fuertemente poblada, no como la Ciudad de México sin duda, y ahí también es lo que explica que afortunadamente el número de pérdidas humanas pues no sea tan grande como el sismo del 85, sin duda. Bueno, esta es un poco una información técnica, pero que muestra la determinación de la magnitud. Se determinó 8.2. Esta es la distribución de réplicas. El sismo ha tenido un número muy importante de réplicas y resulta que estas réplicas tienen una alineación muy característica. Aquí ocurre el sismo principal y las réplicas se distribuyen en esta línea casi, ¿no? En términos, como en esta franja que ustedes pueden ver, que por cierto apunta a la región en donde más daños se registraron. Esta es una gráfica con las intensidades
y pueden ver que, bueno, desde luego las intensidades en la zona epicentral son notables y todos hemos ya visto imágenes y hemos conocido el número de viviendas dañadas y edificios que pues es un número muy impresionante de viviendas dañadas, y afortunadamente pues el número de personas fallecidas pues parece estar, al menos en los datos oficiales, alrededor de una centena. Esta es una imagen. Resulta que el Servicio Sismológico Nacional, no lo he mencionado, pero el Servicio Sismológico Nacional está adscrito a la Universidad Nacional, al instituto donde yo pertenezco, y uno de los productos que se genera en el Servicio Sismológico Nacional, con la ayuda de la Universidad Autónoma de Nuevo León, son estos mapas de intensidades reportadas por las personas. Entonces, si ustedes sienten un temblor, pueden meterse a la página del Servicio Sismológico Nacional, llenar una pequeña encuesta que solo dura unos 3 minutos para llenar y colaborar, digamos, en la determinación de estas intensidades sentidas, ¿no? En Estados Unidos hay un sistema similar que se llama Did You Feel It, ¿no? Y aquí pues es algo así como si sentiste el temblor, ¿no? Y aquí, bueno, pues cómo lo sintieron el temblor en las diferentes partes del país. Aquí también es notable, hay personas más sensibles que otras, ¿no? Y está reflejado en esta figura, sin duda no hay manera de filtrar, o de una manera tan sensible. Bueno, ya estamos funcionando al final. Nuevamente el mapa de réplicas. Aquí les muestro el número de estaciones que tenemos. Esta es una muestra de las estaciones sismológicas que se reciben del Servicio Sismológico Nacional, su señal en tiempo real. Es realmente pues una tarea muy importante y compleja, el recibir todas estas señales y emitir la información lo más rápido posible. Algunos ejemplos de los registros sísmicos que estamos todavía estudiando. Por allá atrás está uno de mis colegas que creo que está justamente analizando el sismo, a ver si al final nos da, creo que todavía no. Esta es una información técnica, pero lo que muestra es cómo el sismo empieza en algún punto y se propaga aparentemente en la dirección en donde luego ocurren las réplicas, y eso pensamos que puede explicar en cierta medida el patrón de daños, o sea, daños más concentrados en esta zona y menos daños concentrados en la costa de Chiapas. Por cierto, el sismo territorialmente, digamos, cae en la zona de Chiapas, sin embargo parece que los daños están en mayor número concentrados en esta región. Sin duda hay daños, ¿no?, también en la zona de Chiapas, en varias poblaciones de Chiapas, pero parece ser más notable los daños en la zona de Oaxaca. Bueno, esta es los deslizamientos en la zona de ruptura. Aquí es importante ver que estos deslizamientos pueden alcanzar en la zona de la ruptura de una roca moviéndose con respecto de la otra de algo así como 10 metros, ¿no? Esa es la fuerza, y esto está en kilómetros, por cierto, ¿no? Esta magnitud está en kilómetros, o sea, 80 kilómetros, o esto, 50 kilómetros si ustedes quieren, por 50 kilómetros. Esta gran área, esta gran superficie se rompe en este temblor. Entonces, bueno, nuevamente un temblor pues no es un punto, sino una superficie. Es una de las últimas. Estos son registros de mareógrafos. Los mareógrafos miden en los diferentes puertos del país el nivel del mar con cierta regularidad. Y entonces los mareógrafos son una herramienta muy útil para estudiar los posibles tsunamis, entre otras cosas. Desde luego, los mareógrafos sirven para muchas cosas. Y lo que observaron los colegas del Servicio Mareográfico Nacional, también adscrito al Instituto de Geofísica, es que en algunos puntos efectivamente hubo una perturbación del nivel del mar que afortunadamente no fue del todo significativa para afectar poblaciones a lo largo de la costa. Sin embargo, sí hubo un cambio a nivel del mar que está mostrado, por ejemplo, lo miden de pico a pico, ¿no?, de este pico a este pico, en el que, si no me equivoco, eran 3 metros de pico a pico. Y por cierto, a muchos kilómetros de distancia, en Acapulco, vean cómo hay esta ola. Esto significa una ola de periodo que se va propagando. Y bueno, pues creo que ahí dejaría esta presentación. Muchas gracias.
No es a favor de este. Y no sé si alguien quiera, y en el mismo orden que participaron, por favor, maestro Virgilio, adelante. La Cámara de Diputados no tiene ninguna comisión que estudie estos problemas. Absolutamente nada. Llévese al compañero aquí de la Para diputado. Bueno, en lo que a mí corresponde, la cuestión de la preservación de la memoria creo que es importantísimo, ¿no? Si tomamos en cuenta que incluso la propia historia de este país se reconstruye a través de las imágenes del archivo Casasola y mucho más, con más razón este tipo de acontecimientos y de tragedias tendría que ser documentado. Afortunadamente ya con la tecnología, pues hoy en día cualquier persona puede pues ir documentando, ¿no? Adelante, Iván Salcido. Sí, bueno, hablando un poquito de la cuestión de la construcción de la ciudad, hay un reglamento de construcciones que, bueno, fue renovado a partir del 85, es constantemente mejorado. Existen los peritos que evalúan todas las construcciones que están en proceso. Yo siento que ya tenemos una ciudad mucho más, más fuerte, las construcciones están mejor hechas. No puedo garantizar que al 100% en todos los casos, pero ya es más difícil, ¿no? La verdad, hay edificios mejor construidos. Ahorita hay un auge inmobiliario brutal en la ciudad. Se están haciendo una cantidad de edificios. Sí, enormes. Sí, no, ese es el problema. O sea, va a llegar, los servicios van a tronar, pero son unos edificios enormes. Hay un proyecto en Reforma, por donde está el Hotel Fiesta Americana. Es un proyecto que se llama Reforma Colón. Son 5 rascacielos, uno de ellos es de más de 300 metros. Pero no hay agua. Sí, imagínense ustedes que la Torre Latinoamericana con todo y antena no llega a los 200 metros, y este tiene 300. Y no es el único, hay otros edificios que incluso van a llegar a 330 metros de altura, a otros en el sur de la ciudad. Hay otro proyecto junto al centro de Culiacán que se llama Mitica, una torre de casi 270 metros. Esos edificios pueden soportar perfectamente los temblores porque además vibran poco. Los periodos de vibración entre el suelo y el edificio son muy distintos, ¿no? Lo que preocupa son los edificios que están construidos antes del 85. Hay muchos edificios que yo considero que sí son riesgosos. Hubo edificios que se les metió una pintura antisísmica nada más y se volvieron a vender, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, por eso no garantizo, pero yo creo que estamos en el camino. Muchísimas gracias y le damos la palabra a Víctor Iván. Sí, creo que es importante entender la solidaridad de 1985 y la solidaridad del 2017 a partir de lo siguiente. La solidaridad de la llamada sociedad civil en 1985, desde mi perspectiva y con base a la serie de investigaciones documentales y hemerográficas, puedo asegurar que se debió a 2 elementos. Por una parte, a lo que se ha comentado en muchas ocasiones, a la indiferencia y a la incapacidad tanto de los gobiernos locales como del gobierno federal ante la magnitud de la tragedia. Entonces, en ese momento fue cuando la sociedad tomó por su cuenta propia la organización de los rescates, la solidaridad para alimentar a los damnificados y todas esas grandes escenas que hablan de una sociedad todavía con un tejido social, colectivo y solidario en el buen sentido de la palabra que se vivía hasta no hace mucho. Y aquí entro a la otra respuesta. Hemos enumerado muchas de las contradicciones del régimen anterior, entre ellos la falta de apertura democrática, su burocratización y el divorcio que tenía respecto a las masas de los sectores populares.
Sin embargo, a nosotros no debemos de olvidar que ese llamado, como dicen los sociólogos, tejido social, hasta antes de la llegada del neoliberalismo, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, pues todavía tenía su protagonismo. Entonces, la solidaridad de 1985 tiene esta doble identidad. Por una parte es la reacción de la ciudadanía y por otra es la personificación de ese acumulado comunitario y solidario, tanto del régimen, de lo positivo del régimen revolucionario y también de las reservas históricas y morales que este pueblo ha tenido desde hace muchos años y que el neoliberalismo, pese a todo, no ha acabado con ellos. Ahora, es muy interesante analizar el discurso simbólico y la narrativa retórica de los medios de comunicación, porque el régimen está queriendo apelar a la misma estrategia discursiva que apeló en 1985 por preceptos amarillistas. Hoy nos quieren otorgar la responsabilidad a la sociedad cuando el gobierno federal gasta al año 27,000 millones de pesos en publicidad. Tiene el caso de la Casa Blanca y un montonal de registros burocráticos que emergen todos los días en redes sociales y en cualquier otro espacio, por poco como la de buscar. Entonces, la retórica y la narrativa de los medios de comunicación es completamente doble moral, porque quieren apelar a los mejores sentimientos de nuestro país y ellos quieren pues, negar su propia responsabilidad. Bueno, aquí rápidamente me paso a lo de las inmobiliarias para decir un comentario muy rápido en general. Sí, en efecto, la llegada de las inmobiliarias está acabando con recursos como por ejemplo el agua potable, está concentrando mayor cantidad de luz, pero al mismo tiempo está provocando fenómenos que son demasiados contradictorios para los que habitamos en estos barrios, como la Colonia Roma, como la Colonia Condesa, que Juárez, Escandón, la del Valle, que son presas de los autos inmobiliarios. Y esas consecuencias las podemos ver a partir, por ejemplo, de la expulsión de los habitantes originarios, porque las rentas son cada vez menos pagables y también porque hay un proceso silencioso aparentemente de lo que se conoce como la gentrificación, que dicho esto de manera así muy general es la blanquización del espacio público, que es poner camillones, arbolitos, todo esto para que lleguen los malls, que lleguen los grandes proyectos inmobiliarios, las plazas comerciales y ese imaginario de ciudad que el actual gobierno de Mancera ha querido implantar a una de las ciudades más antiguas, que es la Ciudad de México, que es la ciudad con la primera Universidad de América, que es la ciudad en donde se imprimió por primera vez una moneda, y nos quiere dar a entender que eso es nuestra vinculación con la ciudad, esa marca de la CDMX y los taxis rosas y todas esas cosas, y los perros. Pero ¿cuál es, y con esto termino, cuál es el verdadero sentido de la vinculación de los habitantes con el espacio público, concretamente con sus ciudades? Como diría por ahí muy bien Octavio Paz, la relación con la tragedia. Ellos han querido dar a entender que nosotros los habitantes, los que amamos profundamente esta ciudad, no tenemos una memoria con las tragedias que acumula esta ciudad. Tanto la conquista como las innumerables inundaciones y los innumerables sismos y las tragedias cotidianas que vivimos cada día todos los habitantes de esta ciudad hacen que en lugar de negarla, la amemos con mayor profundidad y que esperemos que para el próximo año se acabe esta pesadilla. Le damos las gracias a Víctor Iván y al doctor Arturo Iglesias de Veloso Comentario. Muchas gracias y ofrezco una disculpa por salir corriendo porque algo de lo que sí funciona muy bien en términos de eficiencia son los parquímetros y estaba a punto de hacerse el pie. Con respecto de lo que me comentaron aquí, trataré de responder algunas cosas. Hay estudios serios de la posible interacción entre la actividad solar, entre las mareas que provocan la luna, por ejemplo, las mareas terrestres
que provoca la Luna y la ocurrencia de temblores, y se ha determinado con razonable precisión que no tienen ninguna relación las tormentas solares y los sismos. Hay un correo, un video de hecho, en las redes y en los medios, en las redes sociales, en WhatsApp específicamente, que mencionan esta relación. Por cierto, dicen que los científicos no queremos reconocerlo porque tenemos que pagar colegiatura. Y entonces sería cambiar nuestro paradigma, pero créanme que si nosotros pudiéramos predecir temblores, pues sería lo mejor que pudiéramos hacer para nosotros. Sería pues nuestro gran éxito, ¿no? Pero no se puede. Con respecto a las pruebas nucleares, lo que se entiende, digamos, con respecto a los ensayos nucleares es que pueden disparar sismicidad a distancias cortas. Estos temblores provocados por ensayos nucleares pues podrían provocar algunos sismos locales, en general de magnitudes pequeñas, hasta donde sabemos, digamos, un sismo provocado por una explosión como la de Corea, pues no puede estar relacionado en términos del tamaño de la energía de un fenómeno con el otro. Eso es lo que sabemos. Con respecto a la diferencia de intensidad de magnitud, la magnitud es una medida del tamaño del temblor, de la energía liberada por el temblor, y solo se da una magnitud por cada uno de los temblores. El sismo de hace 8 o 10 días tuvo una magnitud de 8.2, esa es su magnitud. Sin embargo, las intensidades son las que se van registrando en diferentes puntos del territorio. El sismo es más intenso cerca del epicentro normalmente y menos intenso con respecto se va alejando del epicentro. Quizá guardada excepción de la Ciudad de México, donde las intensidades pueden ser altas a pesar de que la distancia es grande. Entonces es muy frecuente la confusión entre el término de magnitud e intensidad, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la magnitud siempre decimos que es un número para un tamaño, para un temblor específico. Y no sé, bueno, el asunto del reglamento de construcciones, decía el arquitecto Salcido que en general el reglamento podría haber traído mejores prácticas de construcción, sin duda. El reglamento de construcciones es un reglamento de la Ciudad de México actual, es un reglamento que adiciona los conocimientos de muchos temblores, entre ellos el sismo del 85. Y seguramente el reglamento de construcciones considera mejores prácticas constructivas. Pero el problema es que los ingenieros están preocupados, muy preocupados, de la observancia del reglamento. Ese es el gran punto en el que no sabemos con precisión qué es lo que ha pasado en estos más de 30 años en la observancia del reglamento. Si el reglamento de construcción se ha cumplido para estas nuevas construcciones, y es muy difícil de saberlo porque los edificios ya tienen el concreto encima de las varillas, no podemos ver tan fácil el calibre de las varillas o el tamaño de los claros, etcétera, todas las cuestiones que tienen que ver con la técnica de construcción. No sé si se me va algo importante, pero la alerta sísmica es una herramienta muy importante y funciona de la siguiente manera. Cuando ocurre el temblor en la zona epicentral, se registra de manera muy rápida y se trata de determinar si es un sismo grande o pequeño. Si es un sismo grande, en ese momento se emite la alerta que viaja muy rápido, mientras las ondas sísmicas no viajan tan rápido. Las ondas sísmicas, las que provocan mayor daño, viajan rápido, como 3.1 o 3.2 kilómetros por segundo. Sin embargo, si ustedes hacen la cuenta, por ejemplo, de Acapulco para acá, ¿cuántos kilómetros tendremos? 300 kilómetros, ¿no? De Acapulco para acá, 300 kilómetros. Entonces, a 3 kilómetros por segundo, pues hay 100 segundos de diferencia de que ocurre el temblor en Acapulco y que se siente en la Ciudad de México. Ese es el tiempo de ventaja que hay. Yo digo de broma un poco que el sistema de alerta temprana se puede entender si uno tiene un primo viviendo en Acapulco, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un primo viviendo en Acapulco y tiene la fortuna de estar hablando con su primo en ese momento, su primo a lo mejor le dice: oye primo, está temblando durísimo, y ustedes pues no van a sentir nada porque va a tardar unos 60 segundos más o menos en llegar las ondas de amplitud mayor.
así funciona el sistema de alerta temprana, que realmente es muy parecido al sistema de alerta temprana por huracanes, por ejemplo. Simplemente que el huracán se traslada a muchísima menos velocidad que las ondas sísmicas, pero ya está el fenómeno y se está propagando. Así funcionan las alertas tempranas. Pues le damos las gracias a nuestros panelistas y a todos ustedes. Los esperamos el próximo lunes. El tema es la